creencia, por decirlo así, ¿me entendés? Ellos estaban tan seguros de sí mismos que estaban dispuestos a dar su vida. Eso me parece súper loco y al mismo tiempo admirable. Pero vos crees de que eso sea como un peligro, porque ahí entramos como a veces cosas extremistas, o de que vos decís, yo me muero por esta filosofía y no me importa lo que le pase a las otras personas, pero esto es lo que yo creo y así. ¿Crees que eso es como en su tiempo o en cualquier tiempo, bueno o malo? Hola amigos, ¿cómo están? Antes de empezar, acaban de escuchar lo último que hablamos del episodio anterior. Entonces, en esta tercera parte de cultos y sectas, vamos a seguir con esa idea de que de lo que estábamos hablando con Darío. Entonces, relájense, entren en el estado de enigma y disfruten toda esta conversación. Mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Mira, cuando lo decías así, yo diría negativo, porque estás hablando que, o sea, si lo pones como de la manera que lo dijiste, yo diría negativo, porque sugiere que el brother va a morir. Entonces sí, negativo, no importa cuándo. Pero yo siempre diría que generalmente, independientemente del tiempo, el extremista es el tipo que mata, pues no el otro brother. ¿Me entendés? Esa es mi perspectiva. O sea, es que yo decís que quiero morir por tus creencias. O sea, es cierto que sí es extremista y todo, pero al final no lo miro que recae la culpa en él, ¿me entiendes? Miro que recae en el otro. Y sí, o sea, al fin... sea como también culpa del mero culto en sí. También definitivamente podría ser, ¿verdad? Sí, porque ahorita vemos que uno dice, no, es que ese es el mero anticristo y hay que matarlo, ¿verdad? Porque eso me acordó, no me acuerdo el nombre ahorita, pero no sé si fueron los del Sol, de que mataron a sus hijos porque querían que era el anticristo, de niños de 3 años. Huevo. Sí, imagínate eso, no, ese niño es el anticristo, Neles, puff, muerte. Qué historia más heavy. Sí, o sea, ahí es donde definitivamente, o sea, ahí estás hablando ya de un ejemplo en donde objetivamente malo, pues. O sea, sí, fíjate que no lo pensé en el momento que estabas hablando, que me hiciste la pregunta, pero sí, o sea, definitivamente ahí quien está mal, pues es el de la creencia, el extremista. Entonces, al final, yo diría que depende a quién estás afectando con tu creencia. Creo que para mí así lo resumiría. Depende en quién recae la culpa, el problema. Si vos vas a morir por tus creencias, pero solo te afectas vos mismo, es una cosa. Si vas a afectar a alguien más, ya es otra cosa. Uh-huh. Y tenemos sí, también es un punto. Y tenemos otros, ¿verdad? Por ejemplo, que están muy relacionados, los bogómilos. Los bogómilos, o los de Qatar también, y los templarios también, que da una teoría de conspiración bien heavy. Los franquicianos, que ese es heavy también. Pero veamos en orden, solo como para que la gente no se confunda. Los de bongolismo, que fue como una secta, comunidad herética, que eran como gnósticos también, creada en el siglo X, donde ahorita es Tracia, Bulgaria, en Bosnia, y que se negaban al nacimiento de Jesús, y algo interesante en su filosofía y también en sus creencias, ¿verdad? De que creían que Jesús no existió y que fue Miguel o sea, Satán y Miguel eran los dos hijos de Dios, y de que Miguel se hizo Jesús para hacer toda esa vaina y salvar a la gente. ¿De dónde sacan estas ideas? Sí, o sea, bueno, es que estas ideas, bueno, ¿de dónde sacan? Yo diría, tal vez en un viaje en drogas, quién sabe, tal vez así es como vienen con estas ideas. Hay otra gente, por ejemplo, que piensa que estas ideas vienen de libros antiguos, desde hace mucho, mucho tiempo. Alguna inspiración que algunos, por ejemplo, toman es de los cristianos gnósticos, que fue un tipo de cristianos del siglo III, algo así. Entonces, ese es el problema, que empiezan a tomar ideas antiguas
las empiezan a, por decirlo así, a cambiar, a adaptar a su tiempo, y así eventualmente hasta que yo diría ya no se parecen en nada de donde originalmente nacieron estas ideas. Por ejemplo, estos tipos, los bogómilos, sostenían la concepción dualista maniquea del origen del mundo. O sea, en realidad creían que Dios había tenido dos hijos, Satán y Miguel, el mal y el bien respectivamente. Ellos básicamente lo ponían como dos fuerzas iguales, por decirlo así. No lo miraban como ahorita nosotros, bueno, como la mayoría de los cristianos, diría yo, dirían algo como, no, Dios está encima de todos y tiene el mayor poder y es, ¿me entienden? O sea, Dios está encima de todo y ya sabemos todo eso. En este caso no, ellos ya empiezan a cambiar esto y empiezan a decir como no, hay dos fuerzas igual de poderosas. Por ejemplo, y es bien interesante porque estos tipos fueron antes de otra secta y más bien fueron la inspiración de otra secta que son los cátaros, y que al igual los dos, los bogómilos y los cátaros, rechazaban el matrimonio. Y específicamente, esto es lo interesante, de muchas de estas sectas gnósticas y de estos cultos que eventualmente vinieron a dar el día de hoy, consideran el mundo actual como un producto del mal, de modo que solían practicar el celibato, y es donde empiezan como estas prácticas ascéticas, que sí, que son básicamente las prácticas ascéticas. Creo que hay una buena definición, pero básicamente es cuando uno busca abstenerse del placer para intentar alcanzar, digamos, mayor espiritualidad. La divinidad o una vaina así. Ajá, puede ser la divinidad. En este caso, estos brothers lo practicaban porque creían que todo en el mundo material era negativo. O sea, creían que la felicidad no necesariamente es buena, que el placer era malo. O sea, que al final todo lo que nosotros podíamos sentir y ver era malo. Y ahí es donde empiezan a salir ese tipo de creencias, o por lo menos se empiezan como a establecer. Porque como mencionaba, esos tipos bogómilos sí pensaban esto, y eventualmente los cátaros, que fueron muy importantes. Bueno, esto digamos es polémico. Mucha gente cree que los cátaros no, que al final en realidad fueron una secta sin mucha importancia. Muchos historiadores, por ejemplo, dicen que no, que al final fue que el Vaticano estaba exagerando su poder y su influencia, y que al final eso fue, que dicen que solo están exagerando, etc. Lo cierto es que si ustedes buscan, por ejemplo, castillos cátaros, se van a dar cuenta que muchos castillos que se miran hoy en día fueron parte de este culto. Al final, lo que mucha gente cree, y si han habido ciertas personas que han hecho ese tipo de investigaciones, en donde encuentran que sí, los cátaros estaban bastante metidos con la élite europea. Esto es algo muy común, como mencionaba antes, como ese tipo de creencias extrañas atrae la élite. Por ejemplo, estamos hablando desde la época de Roma, como la élite practicaban ese tipo de cosas. También, por ejemplo, los alumbrados tenían cierto tipo de apoyo de la nobleza española. Pues en este caso también los bogómilos y también los cátaros tenían cierto apoyo de la élite europea, y por eso mucha gente tiene estas teorías de conspiración que dicen que no, que al final los cátaros tenían estas mismas creencias que los bogómilos, que habían como dos fuerzas, una buena y una mala, pero ellos decidían adorar la mala, creían que tenía más poder, etc. Y si les gusta esta teoría de conspiración, me gustaría compartirles esta película que de Johnny Depp. Es la mejor película básicamente para ejemplificar eso, que creo que la escena final la graban en un castillo cátaro en Francia o algo así, o en Suiza. Se llama La Última Puerta, o The Ninth Gate. Es de Johnny Depp. Y me gustaría agregar que ahorita que estaba buscando esta película, el director es Roman Polanski, el tipo que fue el esposo de Sharon Tate cuando Sharon Tate murió en los asesinatos de Charles Manson, y el tipo que salió de Estados Unidos en 1970 y algo por una violación a una niña de 13 años. Entonces para mí es curioso ver cómo al final ese tipo es el director de esta película. No sé, ¿verdad? Tal vez yo estoy poniendo demasiados puntos conectándolos, pero sí, aún así la película me pareció interesante, buena, porque sí por lo menos hacen un aspecto que mucha gente tal vez no conoce relacionado a estas ideas extrañas. No sé, Jan, si tenés algo que quieres compartir de los cátaros, porque bueno, sí me gustaría compartir ciertas ideas extrañas que ellos también tenían. No, fíjate que no, ahorita con los cátaros no, pero eso que mencionabas, digo que no es coincidencia eso de la película. A veces uno dice, no, es que se le salió o tiene una oportunidad de trabajo. Es mentira, nada de eso. Utilizan a Hollywood siempre como una ventana para
vender lo que es nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas religiones, etcétera, y es la principal puerta igual las redes. Sí, creo que mucha gente está de acuerdo con vos. Y la verdad es que hay mucha evidencia como para tratar de respaldar tu idea. Y por lo cual sí hay que tener cuidado. Esa película, por ejemplo, también hay que tener cuidado. No me gustaría estar recomendando algo que no. Entonces me gustaría también deshacerme de la culpa. Así que no la miren. Ah, no, Pero hombre, no. ¿qué es eso? No, que la miren y después nos digan si les lavan el cerebro, ¿no? No, sí, la verdad es que no es tan... Sí, es seria la película. Eso es como lo diferente en ese género, creo yo. Y qué bueno, para El seguir culto de expandiendo... Darío va a ser después. Adorando a los hackers, los números. No, mira, es muy loco eso, la verdad. Ningún culto. Mira, siguiendo con esta idea de locas, cátaros, ellos tenían esta idea de dos dioses al final, o dos principios deísticos, que uno era bueno, uno era malo. Y ese era un punto de crítica de los católicos, obviamente, la Iglesia Católica. Los cátaros creían que el Dios bueno era el Dios del Nuevo Testamento, creador del reino espiritual, y al mismo tiempo creían que el Dios malo era el Dios del Antiguo Testamento, creador del mundo físico, quienes los cátaros identificaban con el pecado, perdón, con Satanás, lo identificaban con Satanás. Entonces ahí de nuevo están esta idea de que sí, que esos tipos tenían esta idea de dos dioses y que al final la gente cree que adoraban al Dios a Satanás, pues al Dios que nosotros no apoyamos. Otra idea loca de los cátaros es que ellos creían que el espíritu humano era asexual y que en realidad el espíritu, o sea, que el espíritu era un ángel asexual atrapado en el reino material del bien y el mal, destinado a ser reencarnado hasta que alcanzaran la salvación a través del consolamentum, una forma de bautismo, ejecutada cuando la muerte está a punto de ocurrir, cuando ellos regresan al Dios bueno. Esa era como las ideas locas, que es donde estaba eso de que ellos practicaban el ascetismo. Ellos, como el placer y todo eso, lo relacionaban con el mundo material. Entonces decían como no, teníamos que escapar del mundo material y entonces creían más en el mundo espiritual, que entonces creían más en cosas como paz, ser bueno, felicidad y ese tipo de cosas. Ahí estas son como las sectas, digamos, que empezaron a separarse del cristianismo. Pero si hay una, Jan, que a mí... Yo pienso, siempre que investigo un poquito de esto, digo yo, ¿cómo es que estos tipos eran considerados cristianos? Siempre me impresiona. Aunque no, obviamente sí tenían sus partes, sus actitudes. Eran los templarios. Sí, gran teoría de conspiración alrededor de los templarios y hasta un montón de películas se han hecho de estos personajes. Pero ¿qué tenés ahí? Porque también están, por ejemplo, el franquiciano y sabatianos que... O sea, es súper raro que la gente se cree que son mesías, ¿verdad? Que se autoproclaman mesías. Uy, sí, han habido un montón de esos que se autoproclaman mesías. Y bueno, han habido grupos, por ejemplo, que se creen como algún tipo de mesías. Yo diría, por ejemplo, los templarios irían en ellos. Que bueno, para recalcar un poquito, este grupo nace debido a la necesidad de recuperar, digamos, Jerusalén, de asegurar el camino comercial, digamos, hacia Jerusalén, con Europa, etcétera. Entonces nace este grupo de mercenarios que tenían este claro objetivo, pero que eventualmente, ya para entrar a la parte, digamos, jugosa, la teoría de conspiración, ya cuando ellos tienen el poder, ellos quedan como, ok, ya tenemos el poder, ¿qué onda? ¿Será que lo dejamos? Pues obviamente no necesariamente ese es el caso. Y sí, la verdad es que ellos, aunque ya no se tenía tanto esa necesidad, siempre seguían ahí, digamos, ellos existiendo. Pues... Los templarios, esta teoría de conspiración que a mí me parece bien loca, bien interesante y que al final, digamos que sería como la verdadera historia de Illuminati. Imagínate eso. Ya mucha gente habla de que existen los Illuminati, pero al final no hay como una historia, por decirlo así, súper larga. Si quieren una historia súper larga de quién podría ser los Illuminati, pues bueno, lo más seguro alguna vez se han encontrado con los templarios. Hay muchas razones por las cuales la gente los asocia con eso. Pues para empezar a hablar un poco de estas ideas locas de los templarios, bueno, los templarios sí fueron al final desterrados por el Vaticano y está esta idea que es polémica de la verdadera razón por la cual fue.
Y bueno, digamos que la teoría conspiranoica de la verdadera razón es porque estos tipos empezaron a hacerle culto o adoración a Baphomet, que es una entidad que al final, de nuevo, la gente dice, no, tal vez estas entidades son las mismas del Antiguo Testamento, quién sabe. Baphomet, que está, por ejemplo, relacionado a Pan, que también, por ejemplo, mucha gente lo podría asociar a Baal, porque tienen, de nuevo, el dios de la fertilidad y el mismo tipo de adoración, etc. Entonces, al final, podríamos decir que Baal, o un dios parecido a Baal, fue posiblemente adorado por los templarios, y se dice que es porque los templarios, cuando empezaron en sus cruzadas, empezaron a obtener un montón de tesoros, los cuales incluían textos perdidos, textos escondidos, así ocultos, digamos, y empezaron a leerlos y empezaron a encontrar estas antiguas deidades, estos antiguos ídolos falsos, digamos. Entonces, ¿a qué teoría de conspiración quiero llegar? Digamos que los templarios empezaron a tener contacto con estos demonios, y los demonios les empezaron a decir, si quieres conseguir poder y etcétera, tenés que hacer lo que nosotros digamos. Y entonces ahí está esa teoría de conspiración que habla de la creación del país de Suecia. Perdón, de Suiza. Sí, qué error, lo siento, Suecia. Suiza, son países muy diferentes. Ahí podemos ver específicamente por qué. Se dice que durante ese tiempo, antes en lo que ahora es Suiza, antes era parte del Imperio Romano, que antes en la Edad Media Europea no era ningún país. Entonces que ciertos miembros de los templarios, al ver de que que tal vez en Europa, el Vaticano, etcétera, tal vez les hacían algo para que ellos perdieran su poder, entonces ellos empezaron a ver cómo iban a guardar su poder por más tiempo. Entonces ahí dicen ellos que se fueron a lo que son las ciudades de Suiza. Ustedes van a ver, son como tres brothers los que crearon Suiza. Hay uno principal, etcétera, que es como considerado el fundador, pero al final Suiza queda dividida en regiones. Esas regiones, es bien curioso también la ubicación de Suiza, las regiones que fueron divididas. También, hoy Suiza tiene como 8 diferentes regiones. Es bien interesante el país de Suiza. Por eso también es uno de los países europeos que más tiene apoyo, por ejemplo, a las armas. Tiene más armas per cápita que muchos países europeos. Tiene un sistema democrático bien interesante, etcétera. Pero se dice que al final esta necesidad de Suiza para operar así fue más que todo debido a esta teoría de conspiración, que fueron los templarios quienes empezaron a sentarse en esta región, ya que era la región en donde en los bosques, como en el norte, digamos, tenía conexión con los antiguos cultos teutónicos digamos, de esa zona, o sea, de esos antiguos cultos paganos también. Entonces al final era un punto donde un montón de diferentes culturas estaban interseccionando. También se dice que ahí en los montes, en las montañas de Suiza, un montón de adoración también pagana. Y pues con la conspiración que les quiero llegar es que se dice que Suiza, al final los templarios han logrado mantenerse a través de Suiza, y por eso es que Suiza es el país que es, con todo el poder que tiene. Hay mucha gente que dice, ok, aparte de ver como las conexiones de la nobleza que han ido, por ejemplo, ahí las conexiones, por ejemplo, de las familias de los Medici, que son la nobleza negra, como las conexiones que ha tenido con la nobleza de Suiza, con el país de Suiza, pues al final la gente lo que empieza por decirlo así, como a conectar puntos, y empieza a decir, ok, al final Suiza son los antiguos templarios, y empieza a decir como hechos que obviamente a mucha gente no los va a convencer, pero a mí siempre me han parecido como bien curiosos. Como por ejemplo, la bandera de Suiza es el logo de los templarios, solo que lo inverso, invertido pues. Uno es una cruz blanca, roja, la otra es lo mismo, solo que al revés, los mismos colores. Muy parecido. Por ejemplo, otra cosa que la gente habla es como una de las razones por las cuales los templarios tenían tanto poder era debido al poder económico, aparte del poder militar que tenían, era porque ellos tenían bastante control del mercado, del camino comercial. Entonces ellos tenían un montón de dinero. Se dice que ellos fueron de las primeras familias ricas que se fueron a asentar a esa zona de Suiza, y por eso es que hoy en día Suiza es uno de los líderes, digamos, en lo que es el sistema monetario internacional, las bancas internacionales. O sea, está por ejemplo el BIS, el fondo, Bank of International Settlements, tiene su sede en Suiza. Los templarios también en la historia, ellos literalmente como organización fueron el primer banco internacional en la Edad Media, porque tenían de nuevo ese poder y el capital y las fuerzas privadas. Al final nosotros miramos hoy en día como Suiza es un lugar de un paraíso fiscal, por ejemplo, también.
Miramos, por ejemplo, cómo en la Segunda Guerra Mundial ellos no fueron un país invadido, quedaron intactos. Miramos cómo el Vaticano guarda su oro y su dinero en Suiza. Miramos cómo Hitler guarda su oro y su dinero en Suiza. Suiza pudo ser considerado un país neutral. Y digamos, el último pedazo de información a mí que me parece bien curioso es el hecho de que el Vaticano tiene la Guardia de Suiza. O sea, los guardaespaldas, por decirlo así, del Papa son de la Guardia de Suiza. Entonces, de nuevo, la gente ahí es donde, si ustedes quieren investigar más, van a encontrar ciertos datos así, conectando más eso que les acabo de mencionar ahorita, que menciona cómo, o sea, por lo menos lo curioso, pues, cómo se llegó a dar ese pacto, esa colaboración entre el Vaticano y Suiza. Y ahí es donde está esa teoría de conspiración que dice que no, que al final sí, que al final lo más cercano que nosotros tenemos a los Illuminati serían como la nobleza europea y que radicarían más que todo en Suiza. No sé qué opinas, Boyan, de esta idea, de esta teoría de conspiración. No sé si la hayas escuchado. No, Betty, no la había escuchado, pero me imagino que tendría que investigar más sobre eso. Pero sí, ahí ahorita estaba escuchando y digo que como what the heck, o sea, toda una conexión ahí increíble. ¿Te imaginaste que dentro de Suiza sea como haya un montón de descendencia de templarios y tengan un montón de información clasificada? Sí, verdad que tal vez tenga una mejor librería que el Vaticano, tal vez. A saber qué cosas esconde Suiza. A mí eso sí me parece interesante porque, de nuevo, tal vez hay todavía más pedazos aburridos, digamos, ya de información que ya son conectando esos puntos. Pero sí, al final esta idea de que los templarios tal vez no se hayan ido así, no hayan desaparecido como en realidad se tiene en la historia, a mí me parece muy probable en realidad. Y mucha gente la maneja, solo que de diferentes formas. En este caso, la manejan así, pues que es Suiza. Otra gente dice no, que los masones, son una continuación de los templarios. ¿Quién sabe? Pero bueno, al final, para mí de los templarios es como un punto digamos, de inflexión en todo ese tema de las creencias así raras, de cultos y todo eso, porque al final ya después empieza a cambiar el mundo, digamos, ya viene lo que era de la iluminación y ya las costumbres sociales empiezan a cambiar bastante y otro tipo de cultos empiezan a aparecer, como por ejemplo uno de tus cultos favoritos que es el franquismo, ¿verdad? Mis cultos favoritos. Es mentira, ok, sí, es una broma, ok, no. El franquismo. Pero sí, no sé qué has investigado vos, por ejemplo, de estos cultos del franquismo, por ejemplo, y el sabatismo, bueno, cabe mencionar que el franquismo es una continuación del sabatismo. El sabatismo es más tranquilo, es más que todo la historia rara detrás de este culto, a pesar que también tiene sus teorías de conspiración. Que bueno, no sé si querés hablar vos un poco de este culto, hablar un poco de su fundador, de Sabati Zevi. Sí, fíjate, bueno, para que la gente sepa un poco, los sabateos son discípulos del autoproclamado Mesías judío Shabtai Tzvi, qué nombre más raro. Entonces, él se creía el Mesías, ¿verdad? Y nació en el Imperio Otomano, lo cual se convirtió al Islam. Ahí están todas las superconexiones. En 1666, ¿verdad? Qué curioso año. Y lo interesante de todo esto es de cómo los sabateos, ¿verdad? Especialmente Shabbai Tzvi, que creía que iba a ser el Mesías, tenían como ciertas cosas, o eran bien gnósticos o metidos a lo de la Kabbalah, ¿verdad? Como que eran partidarios de la Kabbalah, que es esto de una disciplina de escuela de pensamiento esotérico. Sí, el cabalismo que todavía hoy en día todavía se sigue practicando, todavía se sigue leyendo, por ejemplo, que este tipo, si no me equivoco, tuvo mucha inspiración porque en ese tiempo era nuevo, el Zohar es un libro ocultista o digamos místico judío, bastante conocido hoy en día, pero que en ese tiempo era más reciente, y que de ahí es donde más o menos él se inspira para empezar a tener estas ideas extrañas. Que como mencionás, él a los 22 años, en 1648, afirmó ser el Mesías, y supuestamente él empezó a pronunciar el tetragamatón. ¿Te acordás que Gasu nos habló un poco del tetragamatón? Sí. Que básicamente el verdadero nombre impronunciable de Yahweh, o el verdadero nombre de Dios.
Entonces, supuestamente solo los sacerdotes de arriba pueden pronunciar el verdadero nombre de Yahweh, pero al final él como se creía, se le decía, él empezó a decir eso. Eventualmente él también afirmaba de que él podía volar, pero decía a la gente que le preguntaba por qué no volaba, le decía que él no lo hacía en público porque ellos no eran lo suficientemente dignos para poder ver, para poder merecer ver su... Exacto, o sea, vos escuchás eso hoy en día y a quién le vas a creer, ¿verdad? Sí. Él también, por ejemplo, afirmaba tener visiones regulares de Dios. Entonces, al final, eso fue lo que creó como un gran movimiento detrás de este brother de Xavi. Porque sí, al final, en serio, mucha gente de verdad creía que él era el Mesías. Y él empezó con estas ideas como a romper ciertos mandamientos del judaísmo, y tal vez por eso eventualmente fue que empezó a salir las creencias del franquismo, porque él sí empezó a creer ciertos dogmas, digamos, del judaísmo, y por eso es que al final toda esa historia de Xavi es uno de los peores historias o más catastróficas, digamos, de falso mesías en la historia judía, porque 1/3 del mundo judío fue atrapado por el fervor, vendieron sus casas y negocios y se reubicaron en Tierra Santa en previsión de la redención, debido a que este brother de Xavi les decía que ya estaba, que ya ya venía el prometido Mesías judío estaba regresando, entonces ya le iban a tener lo que los judíos creen que le va a pasar cuando lleguen eso, pues. No recuerdo el nombre exactamente de lo que ellos esperan, pero sí, básicamente ellos esperan muchas cosas buenas, como ser son los elegidos, pues ellos esperan ser los elegidos del mundo. Sí. Entonces, bueno. Y de ahí de esta religión, los sabatianos, también, o sea, de todo lo que pasó, vino Jacob Frank, creando el franquismo, que ahí una de las cosas más raras era que hacían las orgías sagradas, y de que una de las frases que mencionaban también es que si no pueden ser santos, déjennos ser pecadores. O sea, ellos fomentaban mucho como el pecado, pues, como que si no pueden ser santos, tienen que ser pecadores. Sí, eso que vos acabas de mencionar ahorita es básicamente cómo se puede resumir este culto. En serio, tal vez esto es como la idea que nosotros estamos trabajando durante este programa. Esta idea de que muchos cultos han tenido esta idea de la redención a través del pecado. Es una frase bastante tirada alrededor de este culto, porque, bueno, básicamente Frank le decía a sus seguidores, Jacob Frank, el fundador del culto, le decía a sus seguidores que no había llegado para elevar su espíritu, sino para humillarlo. Y una vez que este tocase fondo, solamente la divinidad podía elevarlo. Este es el tipo de lógica rara que este tipo de brothers utiliza para vender su idea. Este aspecto parece estar relacionado con las prácticas de carácter sexual, donde destacarían las orgías sagradas. Entonces sí, o sea, está relacionado de que no te decía, mira, yo te voy a humillar, etcétera, o vas a tener que hacer esto, algo que no querás, etcétera, para que eventualmente entre más bajo estés, mejor, entonces. Esa era la idea, al final, literalmente era violar los tabús judíos tradicionales. Por ejemplo, o sea, al final es eso, pues que no tomamos con la idea loca de las orgías, pero en sí era como todo lo que se ha pecado, todo lo que fuera un tabú judío. Por ejemplo, saltarse prohibiciones alimenticias, o el ayuno, por ejemplo, no lo seguían. Algunas corrientes sabateas, sí, eventualmente ya no respetaban pues básicamente todo lo que era el judaísmo, y a veces buscaban cómo ofenderlo, por decirlo así. Buscaban cómo transgredir mediante el acto carnal y el deseo físico cualquier moralidad o código. Dentro del contexto judío correspondería a un acto de pecado y se trataba de una acción rupturista. Entonces al final ellos creían que buscaban a propósito romper todas las leyes judías para poder alcanzar esa divinidad que les prometía este brother. Yo sé que es una idea bien extraña, pero bueno, que todavía no hemos tocado tanto un montón de cultos, como yo me imagino, el culto de Nexium. Este es el tipo de cosas que ha de prometer salvación a través del pecado. Y hayan habido a lo largo de la historia un montón de cultos que sí promueven ese tipo de ideas, ya sea solo por puro placer o tal vez con otros motivos más nefastos, como por ejemplo el Hellfire Club,
que Contanos para más de ese, porque ese no pude encontrar, no llegué a investigar más. sí, ese culto, este club en realidad es conocido como un club, al final digamos es como un tipo de sociedad secreta, pero tiene un como mención honorífica digamos aquí en los cultos, porque al final sí, podemos decir que era básicamente un culto, en donde se dice que muchas celebridades en su tiempo, este culto era de Inglaterra, y que Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos, fue parte de este culto, en donde ellos literalmente tenían sus reuniones en unas cuevas en Inglaterra, entonces todo oscuro, y se dice que ellos tenían como ciertos ritos religiosos, pero que eran parodias obscenas de estos ritos religiosos, y que básicamente esto era como un placer para estos tipos que eran considerados élites. Yo estoy hablando de poetas, pues muchos poetas y escritores en su tiempo se dicen que eran miembros de este club. Por ejemplo, más que todo se dicen que eran paganos. Esto al final son historias así contadas a través de boca en boca, porque no es como que quedó escrito algo. Se dice que adoraban a Bacchus y a Venus, deidades romanas, y que casi hasta hacían sacrificios públicos. Al final ellos sí tenían, por ejemplo, orgías así en honor a estos dioses. ¿Y vos crees de que como parte como eso de Hellfire Club y todos estos cultos que hemos hablado estén mixeados con cultos y sectas y religiones que vemos hoy en día? Sí, verdad, esa es como la idea. Yo diría tal vez algo más objetivo. Para la respuesta a tu pregunta yo diría que no, porque no lo sé. Pero algo que sí me parece que puedes hacer la afirmación es que las ideas se han sobrevivido, pues. Que esa idea, por ejemplo, sí creo que hay personas que creen en la salvación a través del pecado, definitivamente, en cultos hoy en día. A veces puede ser solo como el aspecto de mofa también, que eso sale en esta película de Ninth Gate, como que tiene un poder. Este club, por ejemplo, de Hellfire se dice que llevaba prostitutas y las vestía como monjas. Y que al final obviamente hacían como tipo de eucaristías así en mofas en estos cultos, y que al final eran como rituales así para burlarse, que eran pornográficos en naturaleza, y que al final todos estaban bien bolos, o sea, todos estaban bien tomados. Y sí, eso es como algo que me parece bien como para ir terminando este programa, porque se mira como siempre, de nuevo, estas prácticas raras de la élite. Y sí, que siempre ha sido la élite también, que por alguna razón han estado como involucrados, ¿verdad?, en este tipo de actos. Por lo menos se mira claramente en Hellfire Club, otro tipo de culto o sociedad secreta que nosotros podemos analizar, que es también parecida y que es muy interesante, y creo que con esa terminaremos, ¿verdad, Jan? Que son los Illuminati de Bavaria. Sí, los Illuminati que lo hablamos en el episodio 108 también con nuestros amigos de Entre Copas, pero cómo inicia, como también como de la estructura de un culto, ¿verdad? De que se sale de otro, porque Weishaupt sale de los masones y reclutando y haciendo este grupo como para desafiar a la iglesia también. Y siempre son de élite, siempre los Illuminati siempre eran de élite, o son. Sí, definitivamente. Eso es como lo raro, pues, como la conexión, porque esos manes de los Illuminati al final eran personas todas estudiadas en un tiempo que no era tan fácil. Sí, al final se buscaban hacer como networking o socialización con personas grandes de la élite, que eventualmente, sí creo yo, tuvo algún impacto para uno de los objetivos autoproclamados de los Illuminati, que era deshacerse de la monarquía del mundo en ese tiempo. Al final, tal vez era algo inevitable, pero será, digamos, tal vez la coincidencia o no, de que ya no existan monarquías hoy en día. Tal vez era algo parte inevitable de la evolución, quién sabe. ¿Y vos crees? Pero, espérame, ¿vos crees que porque está la teoría de que los Illuminati se disolvieron cuando la iglesia y no sé quién más dijo que se disolvieran? ¿Vos crees de que los Illuminati es así el nombre? O sea, la idea existe, pero bajo otros tipos de nombres ocultos que ya conocemos, pero que no les ponemos atención, y que esos son los verdaderos Illuminati. Sí, verdad, imagínate como la mejor forma de esconderte es a plena vista, dicen algunos. Tal vez algo como el Foro Económico Mundial.
No sé, fíjate, sí, mucha gente tiene esa idea de que los Illuminati al final existen con otro nombre. Hay un montón de organizaciones que nosotros podríamos decir, pero al final sería pura especulación. Algo que no es tan especulativo para sugerir tu idea es el hecho de que se encontraron en los documentos oficiales un documento de Adam Weishaupt donde se decía, si nos llegan a encontrar, no importa, volvemos a la oscuridad y nos cambiamos de nombre y cheque, y seguimos siguiendo, intentando con el plan. Entonces mucha gente sí cree que al final sí lograron, cuando ya los encontraron, simplemente se cambiaron de nombre y cheque, y ya. Hay otro punto que me gustaría solo mencionarlo como en relación a los cultos que acabamos de ver de los sabatianos y el franquismo. Cuando ese tipo de Sevi se convierte al Islam, pues fíjate que aún así, aunque al final se convierte al Islam, entonces los cristianos, por ejemplo, y los musulmanes se empezaron a burlar de las personas que creían en él, que era el Mesías. Entonces al final mucha gente aún así lo siguió apoyando, y porque ellos creían que también eso lo tomaron como una señal para entender como, ok, esto es una señal de nuestro Mesías, que tenemos que esconder nuestras creencias, nuestro culto, nuestra ideología, que es ser franquista, sabatiano, por ejemplo. Y al final pasó la historia también parecida con el otro brother de Jacob Frank, que él afirmó ser la reencarnación de Sabatan Sevi, el fundador de los sabatianos, y que al final también él se convierte al cristianismo, si no me equivoco. Entonces pasa algo igual, en donde la gente lo toma como un tipo de señal para decir como, ok, entonces es de esconder nuestras creencias verdaderas hasta que ya sea apropiado sacarlas. Entonces, no sé, lo relaciono también parecido a eso los Illuminati, pues, que también ese tipo de cultos, digamos, no es algo nuevo, pues, es algo que sí ya se ha manejado. Sí, bien interesante todo esto que hemos hablado en este episodio, y más lo que mencionaba, ¿verdad? Porque es como, no sé, creo que esto es de entrar como bien a profundidad todo lo que hemos estado hablando, porque cuando te metes sobre desde cultos de la historia, ¿verdad? De la antigüedad, como lo que hablábamos de Moloch, Baal, hasta ahora con los Illuminati, de que el control por medio de otros nombres, vos decís, ¿será que todo lo que nos han enseñado siempre va a estar manipulado por alguien más? ¿O hay algo allá afuera de que en verdad es completamente verdadero y transparente? Mira, yo creo que tal vez el tiempo nos va a dar esa respuesta, pero sí, yo sí creo que al final ese tipo de cosas son importantes, porque sí se van a ver, pues, que al final, tal vez cuando toquemos más sociedades secretas, así como ahorita mencionamos unas que son consideradas sociedades secretas y que tal vez para algunos puedan ser considerados sectas, no sé, sí al final se ve como una conexión, pues sí se conectan estos mundos de cultos y de sociedades secretas, que al final, como vamos a ver más a futuro, también se conectan en estas organizaciones ya más públicas que nosotros conocemos hoy en día. Entonces sí, yo creo que si usamos imaginación, definitivamente encontramos algo ya. Sí, pero creo que vamos a hacer otra parte, porque sí hemos tocado bastantes temas. Bueno, Darío ha hecho el liderazgo, contarnos toda esta parte de la cultura y cosas de las sectas, y posiblemente en el próximo episodio tengamos a alguien, un invitado, es posiblemente, no sabemos, ¿verdad? Pero para que nos esté hablando más sobre cultos y sectas e indagar más en estos temas enigmáticos. Darío, no sé si querés despedir el programa para que los próximos agentes enigmáticos les vuele la mente todo lo que nos estamos metiendo en cultos y sectas. Sí, no. Bueno, Ian, también siempre un placer, ¿verdad? Estar hablando de voz de cultos, que definitivamente vamos a grabar otro programa, no se lo pierdan. Siempre a la gente que nos escucha, que llegó hasta aquí, cualquier comentario de apoyo o sugerencia que les gustaría compartir, nosotros estamos pendientes siempre en las redes sociales, y siempre me gustaría recordarle a nuestros amigos conspiranoicos que no se metan en ningún culto, no, ninguno, no importa si son un partido político, no importa si sea su teoría de conspiración favorita, no importa, siempre lo más importante es pensar por usted mismo, y que bueno, que por lo menos pueda decir que sus errores o lo que sea fueron porque usted los hizo y no simplemente porque está haciendo las instrucciones de alguien más. Sí, como maniquís, porque meterse en un culto, dicen que es difícil salirse. Ahí está viendo videos bien heavy de eso. Pero bueno, amigos, creo que hemos llegado a un super
gran episodio sobre parte 2 de cultos y sectas. Entonces nos estamos chequeando en Telegram como Archivos Enigma. Y recuerden que ya está el ebook de John F. Kennedy, que lo pueden adquirir por Buy Me a Coffee. Y también la canción original de Archivos Enigma. Entonces, muchísimas gracias a todos los agentes enigmáticos. Y nos chequeamos a la próxima. Mayday, mayday. Going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma.